Mi nombre Amador está relacionado con la forestal, porque en la forestal no podía entrar nadie a vender nada, ni una caja de fósforo. Todo era abarcado por la compañía La Forestal, tanto el tema de almacenes, de provisión, de todo. Entonces no podía entrar nadie ahí a vender nada. Entonces, pero 3 o 4 veces al año podían llegar un zapatero remendón, por ejemplo, para arreglar zapatos, botines de aquella época. Y también algunos ambulantes, esos que le llamaban los turcos de todo a 20, que vendían a 20 centavos cada una de las cosas que llevaban. Vendían botones, cintas, elásticos, puntillas, peine, en fin, toda esa baratija de temas de la mujer, del trabajo doméstico. Entonces, cuando mi madre estaba embarazada de mí, llegó un turco, de esos turcos, a vender. Y mi madre lo vio tan buen mozo que cuando se fue este hombre se dijo para ella: si nace varón, le voy a poner Amador, que era el nombre de este árabe que se le decía turco. Y bueno, nací varón y me calzaron el nombre de Amador. Los patrones aprietan sus torniquetes, disminuyendo cada vez más el número de sus trabajadores y los salarios, y engrosando sus listas negras con aquellos que van doblándose vencidos en su capacidad de trabajo y con los que se atreven a insinuar una protesta. Es increíble, señores, que en una nación de 3 millones de kilómetros cuadrados, de tierras de las más ricas del mundo, cubiertas en su mayor parte por maderas de la mejor calidad, pobladas de hacienda, con productos de todas las zonas y clases y climas, que guarda en su interior minas y yacimientos de oro y de plata, yacimientos de carbón y de petróleo. Es increíble, repito, que en este país se pueda hablar de miseria, de desocupación y de hambre. Creo que fue en la primera presidencia de Irigoyen, que yo ya estaba en la Gallareta viviendo. Se dictó una ley que obligaba a todas las empresas, patrones y demás, a pagar el total de lo ganado. Y el empleado, si quería, entonces entregaba el pago de lo que había retirado. Si quería. Bueno, ¿qué hizo la compañía? Hizo esto. En un sobre grande entregaba al fin de mes un sobre chico. En ese sobre chico era el importe que el empleado le debía a la compañía. Ahí estaba ese importe en el sobre chico. Y puesto en el sobre grande con el resto de lo que podía cobrar. Entonces iba a cobrar usted, le entregaban ese sobre grande, usted devolvía el sobre chico, que era lo que... Y formalmente estaba cumplida la ley. Formalmente. Pero si usted no entregaba el sobre chico, automáticamente quedaba despedido.
fenómeno de la forestal se produce a raíz de la privatización de tierras públicas. El 1.800.000 hectáreas que se le dio eran tierra del Estado santafesino. Y fíjate qué cosa tan extraordinaria. En 1872 la provincia de Santa Fe contrajo un empréstito con Murrieta y compañía de Londres. No pudo pagar la deuda externa. En aquel entonces le llamaban empréstito. Nosotros hoy le llamamos deuda externa. No pudieron pagar la deuda externa. No pudieron cumplir con los servicios de los intereses. Entonces viene la tratativa en que se paga ese empréstito, esa deuda externa, privatizando tierras públicas. No fue la negociación así directa, pero indirectamente se ofrecieron en venta sabiendo que quien iba a comprarla era Murrieta y compañía. Y de las tratativas surge que eso ya se sabía que iba a ser así. Tanto es así que el representante de la forestal, digamos, de Murrieta y compañía, en Santa Fe, Lucas González, era a su vez representante del capitalista inglés. Y el representante del capitalista inglés en la legislatura de la provincia de Santa Fe fue el autor del proyecto de las ventas, de las entregas de la tierra. No está ocurriendo ahora que un presidente... Pero lo que le puedo decir que después de 17 años o más que mi padre trabajó en la compañía de la forestal y que no era de los más pobres trabajadores, cuando tuvo que salir por necesidad, llevar sus hijos, traerlos a Santa Fe para educarlos, salió sin 5 centavos. Es decir, él dio todo su trabajo a la compañía y también todo lo que había ganado lo había dejado en la compañía. Salió sin 5 centavos. Yo llegué a Santa Fe en 1918 para ir a la escuela. Mi padre estuvo trabajando un tiempo más y después se vino con nosotros. Era durante el tiempo que estaré allá, solo, posterior a la guerra de 1918, cuando terminó, se realizó una huelga tumultuosa, sí, realmente, donde mataron al gerente de la fábrica, de la Gallareta, un señor Bianchini, que tiene familiares todavía acá en Santa Fe, Bianchini. El panadero de la Gallareta era hermano, creo, del gerente ese Bianchini. Y bueno, después nos enteramos que el peón de mi padre, un tal Vare, fue el que le tiró la bomba al gerente y lo mató. Para medir la absorción que tenía la compañía sobre todo los empleados y demás, le cuento una anécdota de mi padre. Mi padre
solía ir con cierta frecuencia en el trencito que tenía la compañía, que hacía el recorrido de la Gallareta a Margarita, que era donde pasaba el ferrocarril Santa Fe, y en unas oportunidades le gustó un pan que hacía un panadero de Margarita. Entonces se trajo unos panes a casa. Y en tiempos sucesivos volví a traer eso. Ese asunto llegó a conocimiento de la administración de la fábrica. Lo llamaron a mi padre al orden con esta expresión: que tenga presente que la compañía tenía panadería en la Gallareta. ¿Y si seguía comprando el pan? Que tuviera presente que la compañía tenía la panadería en la Gallareta. Una advertencia bastante clara. El pueblito de la Forestal, no puedo pensar muy bien de eso, porque el resultado final, en lo que respecta a mi familia, a mi padre, que no es ajena a lo que les ocurrió a todos, era que cuando salió de una cantidad de años de haber trabajado allí, salió sin 5 centavos. Sí, le daban la casa, el agua, todo eso está muy bien, todos le daban eso, pero le sacaban todo. Cuando salió no tenía ni 5 centavos. Había dejado todo su trabajo en la Forestal y todo lo que había ganado también en la Forestal. Así que desde el punto de vista social, humano, no puedo decir que eso era bueno. Para planting driving, in Argentina we have nothing but problems. Furthermore, if African mimosa becomes abundant, the market for Argentine quebracho will be diminished. And as that market diminishes, we'll gradually close down our factories. Our planning department has planned tentatively to close down our factories in Tartagal, 48, Villa Guinamina by 1952, Villa Ana by 1960, and Galareta by 1963. Excuse me, Mr. Chairman. May I say a word? I have lived in Argentina for many years, and I know the output of each plant as well as I know the palm of my hand. I believe there is sufficient quebracho for many years to come, and I am concerned about the adverse consequences that closing down the plants would bring to the area. I beg that no sentimental arguments be taken into consideration. Les cuento. Cuando estaba yo, era chico y después ahora recuerdo algunas cosas, se ve que aquí en el gobierno provincial había alguna inquietud por el estado de las cosas de la Forestal allá en la Gallareta. Y la legislatura envió alguna comisión de diputados, senadores serían, para que fuera allá a analizar, investigar las cosas. Pero la compañía, que no era nada tonta, los recibía a cuerpo de rey. Tenía la casa de visitas, ahí donde se recibían a las personas importantes y lo atendían como no podía atenderlos nadie. Entonces esas comisiones no cumplían ninguna función, porque ¿cómo iban a hablar mal de haber sido atendidos tan bien allí, a cuerpo de rey? Así que no se sacaba nada en limpio. And what is Santa Fe to be cleared of yet? Well, there are several native settlements round the factories. Those people hold strongly to the land, and it will be hard to make them leave.
They continuously give us trouble with the government. It is most important to find out the way to put them to flight. Cut the electricity supply or blow up the water tanks. That will shift them. Mi niñez, como todo niño, me acuerdo con cierta nostalgia de mi vida de niño que pasé en la Gallareta, de la vida de niño, como todos los niños. Pero mis vivencias me sirvieron para elaborar conceptualmente lo que era eso, que lo hice cuando ya era más grande. Entonces, con los resultados finales para mi padre, no puedo pensar bien de eso. Los ingleses, como dicen algunos, serán muy capaces, nada tontos, hacen las cosas bien, pero indudablemente para ellos. Tanto es así que cuando se terminó el tema del tanino, porque se inventaron otros productos para curtir el cuero y el tanino ya estuvo en decadencia, eso quedó abandonado totalmente, una ruina total. Mi nombre Amador está relacionado con la forestal, porque en la forestal no podía entrar nadie a vender nada, ni una caja de fósforo. Todo era abarcado por la compañía La Forestal, tanto el tema de almacenes, de provisión, de todo. Entonces no podía entrar nadie ahí a vender nada. Entonces, pero 3 o 4 veces al año podían llegar un zapatero remendón, por ejemplo, para arreglar zapatos, botines de aquella época. Y también algunos ambulantes, esos que le llamaban los turcos de todo a 20,
vendían a 20 centavos cada una de las cosas que llevaba. Vendían botones, cintas, elásticos, puntillas, peine, en fin, toda esa baratija de temas de la mujer, del trabajo doméstico. Entonces, cuando mi madre estaba embarazada de mí, llegó un turco, de esos turcos, a vender. Y mi madre lo vio tan buen mozo que cuando se fue este hombre se dijo para ella: si nace varón, le voy a poner Amador, que era el nombre de este árabe que se le decía turco. Y bueno, nací varón y me calzaron el nombre de Amador. Los patrones aprietan sus torniquetes, disminuyendo cada vez más el número de sus trabajadores y los salarios, y engrosando sus listas negras con aquellos que van doblándose vencidos en su capacidad de trabajo y con los que se atreven a insinuar una protesta. Es increíble, señores, que en una nación de 3 millones de kilómetros cuadrados, de tierras de las más ricas del mundo, cubiertas en su mayor parte por maderas de la mejor calidad, pobladas de hacienda, con productos de todas las zonas y clases y climas, que guarda en su interior minas y yacimientos de oro y de plata, yacimientos de carbón y de petróleo. Es increíble, repito, que en este país se pueda hablar de miseria, de desocupación y de hambre. Creo que fue en la presidencia, la primera presidencia de Irigoyen, que yo ya estaba en la Gallareta viviendo. Se dictó una ley que obligaba a todas las empresas, patrones y demás, a pagar el total de lo ganado. Y el empleado, si quería, entonces entregaba el pago de lo que había retirado, si quería. Bueno, ¿qué hizo la compañía? Hizo esto. En un sobre grande entregaba al fin de mes un sobre chico. En ese sobre chico era el importe que el empleado le debía a la compañía. Ahí estaba ese importe en el sobre chico. Y puesto en el sobre grande con el resto de lo que podía cobrar. Entonces iba a cobrar usted, le entregaban ese sobre grande, usted devolvía el sobre chico, que era lo que... Y formalmente estaba cumplida la ley, formalmente. Pero si usted no entregaba el sobre chico, automáticamente quedaba despedido. El fenómeno de la forestal se produce a raíz de la privatización de tierras públicas. El 1.800.000 hectáreas que se le dio eran tierras del Estado santafesino. Y fíjate qué cosa tan extraordinaria. En 1872
la provincia de Santa Fe contrajo un empréstito con Murrieta y compañía de Londres. No pudo pagar la deuda externa. En aquel entonces le llamaban empréstito. Nosotros hoy le llamamos deuda externa. No pudieron pagar la deuda externa. No pudieron cumplir con los servicios de los intereses. Entonces viene la tratativa en que se paga ese empréstito, esa deuda externa, privatizando tierras públicas. No fue la negociación así directa, pero indirectamente se ofrecieron en venta sabiendo que quien iba a comprarla era Murrieta y compañía. Y de las tratativas surge que eso ya se sabía que iba a ser así. Tanto es así que el representante de la forestal, digamos, de Murrieta y compañía en Santa Fe, Lucas González, era a su vez representante del capitalista inglés. Y el representante del capitalista inglés en la legislatura de la provincia de Santa Fe fue el autor del proyecto de las ventas, de las entregas de la tierra. No está ocurriendo ahora que un presidente... Pero lo que le puedo decir que después de 17 años o más que mi padre trabajó en la compañía de la forestal y que no era de los más pobres trabajadores, cuando tuvo que salir por necesidad, llevar sus hijos, traerlos a Santa Fe para educarlos, salió sin 5 centavos. Es decir, él dio todo su trabajo a la compañía y también todo lo que había ganado lo había dejado en la compañía. Salió sin 5 centavos. Yo llegué a Santa Fe en 1918 para ir a la escuela. Mi padre estuvo trabajando un tiempo más y después se vino con nosotros. Era durante el tiempo que estaré allá, solo, posterior a la guerra de 1918, cuando terminó, se realizó una huelga tumultuosa, sí, realmente, donde mataron al gerente de la fábrica, de la Gallareta, un señor Bianchini, que tiene familiares todavía acá en Santa Fe, Bianchini. El panadero de la Gallareta era hermano, creo, del gerente ese Bianchini. Y bueno, después nos enteramos que el peón de mi padre, un tal Vare, fue el que le tiró la bomba al gerente y lo mató. Para medir todo la absorción que tenía la compañía sobre todo los empleados y demás, le cuento una anécdota de mi padre. Mi padre solía ir con cierta frecuencia en el trencito que tenía la compañía, que hacía el recorrido de la Gallareta a Margarita, que era donde pasaba el ferrocarril Santa Fe. Y en unas oportunidades le gustó
un pan que hacía un panadero de Margarita. Entonces se trajo unos panes a casa. Y en tiempos sucesivos volvió a traer eso. Ese asunto llegó a conocimiento de la administración de la fábrica. Lo llamaron a mi padre al orden con esta expresión: que tenga presente que la compañía tenía panadería en La Gallareta. ¿Y si seguía comprando el pan? Esa, que tuviera presente que la compañía tenía la panadería en La Gallareta. Una advertencia bastante clara. El pueblito de la Forestal, no puedo pensar muy bien de eso, porque el resultado final, en lo que respecta a mi familia, a mi padre, que no es ajena a lo que les ocurrió a todos, era que cuando salió de una cantidad de años de haber trabajado allí, salió sin 5 centavos. Sí, le daban la casa, el agua, todo eso estaba muy bien, todos le daban eso, pero le sacaban todo. Cuando salió no tenía ni 5 centavos. Había dejado todo su trabajo en la Forestal y todo lo que había ganado también en la Forestal. Así que desde el punto de vista social, humano, no puedo decir que eso era bueno. Para plant in Argentina, we have nothing but problems. Furthermore, if African mimosa becomes abundant, the market for Argentine quebracho will be diminished. And as that market diminishes, we'll gradually close down our factories. Our planning department has planned, tentatively, to close down our factories in Tartagal, 48, Villa Guinamina by 1952, Villa Ana by 1960, and Galareta by 1963. Excuse me, Mr. Chairman. May I say a word? I have lived in Argentina for many years, and I know the output of each plant as well as I know the palm of my hand. I believe there is sufficient quebracho for many years to come, and I am concerned about the adverse consequences that closing down the plants would bring to the area. I beg that no sentimental arguments be taken into consideration. Les cuento. Cuando estaba yo, era chico y después ahora recuerdo algunas cosas, se ve que aquí en el gobierno provincial había alguna inquietud por el estado de las cosas de la Forestal allá en La Gallareta. Y la legislatura envió alguna comisión de diputados, senadores serían, para que fuera allá a analizar, investigar las cosas. Pero la compañía, que no era nada tonta, los recibía a cuerpo de rey. Tenía la casa de visitas, ahí donde se recibían a las personas importantes y lo atendían como no podía atenderlos nadie. Entonces esas comisiones no cumplían ninguna función, porque ¿cómo iban a hablar mal de haber sido atendidos tan bien allí, a cuerpo de rey? Así que no se sacaba nada en limpio. And what is Santa Fe to be cleared off yet? Well, there are several native settlements round the factories. Those people hold strongly to the land, and it would be hard to make them leave. They continuously give us trouble with the government. It is most important to find out the way to put them to flight. Cut the electricity supply, or blow up the water tanks. That'll shift them.
mi niñez, como todo niño, me acuerdo con cierta nostalgia de mi vida de niño que pasé en la Gallareta, de la vida de niño, como todos los niños. Pero mis vivencias me sirvieron para elaborar conceptualmente lo que era eso, que lo hice cuando ya era más grande. Entonces, con los resultados finales para mi padre, no puedo pensar bien de eso. Los ingleses, como dicen algunos, serán muy capaces, nada tontos, hacen las cosas bien, pero indudablemente para ellos. Tanto es así que cuando se terminó el tema del tanino, porque se inventaron otros productos para curtir el cuero y el tanino ya estuvo en decadencia, eso quedó abandonado totalmente, una ruina total. Mi nombre Amador está relacionado con la forestal, porque en la forestal no podía entrar nadie a vender nada, ni una caja de fósforo. Todo era abarcado por la compañía La Forestal, tanto el tema de almacenes, de provisión, de todo. Entonces no podía entrar nadie ahí a vender nada. Entonces, pero 3 o 4 veces al año podían llegar un zapatero remendón, por ejemplo, para arreglar zapatos, botines de aquella época. Y también algunos ambulantes, esos que le llamaban los turcos de todo a 20. Que vendían a 20 centavos cada una de las cosas que llevaban. Vendían botones, cintas, elásticos, puntillas, peine, en fin, toda esa baratija de temas de la mujer,
del trabajo doméstico. Entonces, cuando mi madre estaba embarazada de mí, llegó un turco, de esos turcos, a vender. Y mi madre lo vio tan buen mozo que cuando se fue este hombre se dijo para ella: si nace varón, le voy a poner Amador, que era el nombre de este árabe que se le decía turco. Y bueno, nací varón y me calzaron el nombre de Amador. Los patrones aprietan sus torniquetes, disminuyendo cada vez más el número de sus trabajadores y los salarios, y engrosando sus listas negras con aquellos que van doblándose vencidos en su capacidad de trabajo y con los que se atreven a insinuar una protesta. Es increíble, señores, que en una nación de 3 millones de kilómetros cuadrados de tierras de las más ricas del mundo, cubiertas en su mayor parte por maderas de la mejor calidad, pobladas de haciendas, con productos de todas las zonas y clases y climas, que guarda en su interior minas y yacimientos de oro y de plata, yacimientos de carbón y de petróleo. Es increíble, repito, que en este país se pueda hablar de miseria, de desocupación y de hambre. Creo que fue en la presidencia, la primera presidencia de Irigoyen, que yo ya estaba en la Gallareta viviendo. Se dictó una ley que obligaba a todas las empresas, patrones y demás, a pagar el total de lo ganado. Y el empleado, si quería, entonces entregaba el pago de lo que había retirado. Si quería. Bueno, ¿qué hizo la compañía? Hizo esto. En un sobre grande entregaba al fin de mes un sobre chico. En ese sobre chico era el importe que usted se le debía, el empleado le debía a la compañía. Ahí estaba ese importe en el sobre chico. Y puesto en el sobre grande con el resto de lo que podía cobrar. Entonces iba a cobrar usted, le entregaban ese sobre grande, usted devolvía el sobre chico, que era lo que... Y formalmente estaba cumplida la ley. Formalmente. Pero si usted no entregaba el sobre chico, automáticamente quedaba despedido. El fenómeno de la forestal se produce a raíz de la privatización de tierras públicas. El 1.800.000 hectáreas que se le dio eran tierras del Estado santafesino. Y fíjate qué cosa tan extraordinaria. En 1872 la provincia de Santa Fe contrajo un empréstito con Murrieta y compañía de Londres. No pudo pagar la deuda externa. En aquel entonces le llamaban empréstito. Nosotros hoy le llamamos deuda externa. No pudieron pagar la deuda externa. No pudieron cumplir con los servicios de los intereses
entonces viene la tratativa en que se paga ese empréstito, esa deuda externa, privatizando tierras públicas. No fue la negociación así directa, pero indirectamente se ofrecieron en venta sabiendo que quien iba a comprarla era Murrieta y compañía. Y de las tratativas surge que eso ya se sabía que iba a ser así. Tanto es así que el representante de la forestal, digamos, de Murrieta y compañía, en Santa Fe, Lucas González, era a su vez representante del capitalista inglés. Y el representante del capitalista inglés en la legislatura de la provincia de Santa Fe fue el autor del proyecto de las ventas, de las entregas de la tierra. No está ocurriendo ahora que un presidente... Pero lo que le puedo decir que después de 17 años o más que mi padre trabajó en la compañía de la forestal y que no era de los más pobres trabajadores, cuando tuvo que salir por necesidad, llevar sus hijos, traerlos a Santa Fe para educarlos, salió sin 5 centavos. Es decir, él dio todo su trabajo a la compañía y también todo lo que había ganado lo había dejado en la compañía. Salió sin 5 centavos. Yo llegué a Santa Fe en 1918 para ir a la escuela. Mi padre estuvo trabajando un tiempo más y después se vino con nosotros. Era durante el tiempo que estaré allá, solo, posterior a la guerra de 1918, cuando terminó, se realizó una huelga tumultuosa, sí, realmente, donde mataron al gerente de la fábrica, de la Gallareta, un señor Bianchini, que tiene familiares todavía acá en Santa Fe, Bianchini. El panadero de la Gallareta era hermano, creo, del gerente ese Bianchini. Y bueno, después nos enteramos que el peón de mi padre, un tal Vare, fue el que le tiró la bomba al gerente y lo mató. Para medir la absorción que tenía la compañía sobre todo los empleados y demás, le cuento una anécdota de mi padre. Mi padre solía ir con cierta frecuencia en el trencito que tenía la compañía, que hacía el recorrido de la Gallareta a Margarita, que era donde pasaba el ferrocarril Santa Fe. Y en unas oportunidades le gustó un pan que hacía un panadero de Margarita. Entonces se trajo unos panes a casa. Y en tiempos sucesivos volví a traer eso. Ese asunto llegó a conocimiento de la administración de la fábrica.
lo llamaron a mi padre al orden con esta expresión: que tenga presente que la compañía tenía panadería en la Gallareta. ¿Y si seguía comprando el pan? Esa, que tuviera presente que la compañía tenía la panadería en la Gallareta. Una advertencia bastante clara. El pueblito de la Forestal, no puedo pensar muy bien de eso, porque el resultado final, en lo que respecta a mi familia, a mi padre, que no es ajena a lo que les ocurrió a todos, era que cuando salió de una cantidad de años de haber trabajado allí, salió sin 5 centavos. Sí, le daban la casa, el agua, todo eso estaba muy bien, todos le daban eso, pero le sacaban todo. Cuando salió no tenía ni 5 centavos. Había dejado todo su trabajo en la Forestal y todo lo que había ganado también en la Forestal. Así que desde el punto de vista social, humano, no puedo decir que eso era bueno. Para plant in driving, in Argentina we have nothing but problems. Furthermore, if African mimosa becomes abundant, the market for Argentine quebracho will be diminished. And as that market diminishes, we'll gradually close down our factories. Our planning department has planned, tentatively, to close down our factories in Tartagal, 48, Villa Guinamina by 1952, Villa Ana by 1960, and Galareta by 1963. Excuse me, Mr. Chairman. May I say a word? I have lived in Argentina for many years, and I know the output of each plant as well as I know the palm of my hand. I believe there is sufficient quebracho for many years to come, and I am concerned about the adverse consequences that closing down the plants would bring to the area. I beg that no sentimental arguments be taken into consideration. Les cuento. Cuando estaba yo, era chico y después ahora recuerdo algunas cosas, se ve que aquí en el gobierno provincial había alguna inquietud por el estado de las cosas de la Forestal allá en la Gallareta. Y la legislatura envió alguna comisión de diputados, senadores serían, para que fuera allá a analizar, investigar las cosas. Pero la compañía, que no era nada tonta, los recibía a cuerpo de rey. Tenía la casa de visitas, allá, donde se recibían a las personas importantes y lo atendían como no podía atenderlos nadie. Entonces esas comisiones no cumplían ninguna función, porque ¿cómo iban a hablar mal de haber sido atendidos tan bien allí, a cuerpo de rey? Así que no se sacaba nada en limpio. And what is Santa Fe to be cleared off yet? Well, there are several native settlements round the factories. Those people hold strongly to the land, and it will be hard to make them leave. They continuously give us trouble with the government. It is most important to find out the way to put them to flight. Cut the electricity supply, or blow up the water tanks. That will shift them. Mi niñez, como todo niño, me acuerdo con cierta nostalgia de mi vida de niño que pasé en la Gallareta, de la vida de niño, como todos los niños. Pero mis vivencias
me sirvieron para elaborar conceptualmente lo que era eso, que lo hice cuando ya era más grande. Entonces, con los resultados finales para mi padre, no puedo pensar bien de eso. Los ingleses, como dicen algunos, serán muy capaces, nada tontos, hacen las cosas bien, pero indudablemente para ellos. Tanto es así que cuando se terminó el tema del tanino, porque se inventaron otros productos para curtir el cuero y el tanino ya estuvo en decadencia, eso quedó abandonado totalmente, una ruina total. Mi nombre Amador está relacionado con la forestal, porque en la forestal no podía entrar nadie a vender nada, ni una caja de fósforo. Todo era abarcado por la compañía La Forestal, tanto el tema de almacenes, de provisión, de todo. Entonces no podía entrar nadie ahí a vender nada. Entonces, pero 3 o 4 veces al año podían llegar un zapatero remendón, por ejemplo, para arreglar zapatos, botines de aquella época. Y también algunos ambulantes, esos que le llamaban los turcos de todo a 20. Vendían a 20 centavos cada una de las cosas que llevaban. Vendían botones, cintas, elásticos, puntillas, peine, en fin, toda esa baratija de temas de la mujer, del trabajo doméstico. Entonces, cuando mi madre estaba embarazada de mí, llegó un turco, de esos turcos, a vender. Y mi madre lo vio tan buen mozo
que cuando se fue este hombre se dijo para ella, si nace varón le voy a poner Amador, que era el nombre de este árabe que se le decía turco. Y bueno, nací varón y me calzaron el nombre de Amador. Los patrones aprietan sus torniquetes, disminuyendo cada vez más el número de sus trabajadores y los salarios, y engrosando sus listas negras con aquellos que van doblándose vencidos en su capacidad de trabajo y con los que se atreven a insinuar una protesta. Es increíble, señores, que en una nación de 3 millones de kilómetros cuadrados de tierras de las más ricas del mundo, cubiertas en su mayor parte por maderas de la mejor calidad, pobladas de hacienda, con productos de todas las zonas y clases y climas, que guarda en su interior minas y yacimientos de oro y de plata, yacimientos de carbón y de petróleo. Es increíble, repito, que en este país se pueda hablar de miseria, de desocupación y de hambre. Creo que fue en la presidencia, la primera presidencia de Irigoyen, que yo ya estaba en la Gallareta viviendo. Se editó una ley que obligaba a todas las empresas, patrones y demás, a pagar el total de lo ganado. Y el empleado, si quería, entonces entregaba el pago de lo que había retirado. Si quería. Bueno, ¿qué hizo la compañía? Hizo esto. En un sobre grande entregaba al fin de mes un sobre chico. En ese sobre chico era el importe que el empleado le debía a la compañía. Ahí estaba ese importe en el sobre chico. Y puesto en el sobre grande con el resto de lo que podía cobrar. Entonces iba a cobrar usted, le entregaban ese sobre grande, usted devolvía el sobre chico, que era lo que... Y formalmente estaba cumplida la ley. Formalmente. Pero si usted no entregaba el sobre chico, automáticamente quedaba despedido. El fenómeno de la forestal se produce a raíz de la privatización de tierras públicas. El 1.800.000 hectáreas que se le dio eran tierra del Estado santafesino. Y fíjate qué cosa tan extraordinaria. En 1872 la provincia de Santa Fe contrajo un empréstito con Murrieta y compañía de Londres. No pudo pagar la deuda externa. En aquel entonces le llamaban empréstito. Nosotros hoy le llamamos deuda externa. No pudieron pagar la deuda externa, no pudieron cumplir con los servicios de los intereses. Entonces viene la tratativa en que se paga ese empréstito, esa deuda externa, privatizando tierras públicas. No fue la negociación así directa, pero indirectamente se ofrecieron en venta sabiendo que quien iba a comprarla era Murrieta y compañía.
Y de las tratativas surge que eso ya se sabía que iba a ser así. Tanto es así que el representante de la Forestal, digamos, de Murrieta y compañía, en Santa Fe, Lucas González, era a su vez representante del capitalista inglés. Y el representante del capitalista inglés en la legislatura de la provincia de Santa Fe fue el autor del proyecto de las ventas, de las entregas de la tierra. No está ocurriendo ahora que un presidente... Pero lo que le puedo decir que después de 17 años o más que mi padre trabajó en la compañía de la Forestal y que no era de los más pobres trabajadores, cuando tuvo que salir por necesidad, llevar a sus hijos, traerlos a Santa Fe para educarlos, salió sin 5 centavos. Es decir, él dio todo su trabajo a la compañía y también todo lo que había ganado lo había dejado en la compañía. Salió sin 5 centavos. Yo llegué a Santa Fe en 1918 para ir a la escuela. Mi padre estuvo trabajando un tiempo más y después se vino con nosotros. Era... Manuel, ¿qué te preocupa? Lo que vimos queda entre nosotros y llegamos a puerto. Sí, señor, vas a la sala de banda, de inmediato, En 15 minutos finaliza la ventilación, capitán. Salimos de otra, ¿cómo no vamos a salir de esta? Cortocircuito en la batería 3. Repito, control de daño. Lleven extintores a la sala de batería. Nakamiring ang Argentina
Anak kong kinalawan ako kay kami. Nakamiring ay Argentina ramay tari. Kalpododa si kawi na makatago ko mawi kana makatago ko mawi na si kawi da kana niya katay na ko mawi itatani kanyang kalala wala da kalawan na takanakay Itatani kanyang kalala wala da kalawan na takanakay Itatani kanyang kalala wala da kalawan na takanakay. Manuel, ¿qué te preocupa? Lo que vimos queda entre nosotros si llegamos a puerto.